en la cual se describe casos clínicos de traumatismo, su tratamiento y pronóstico, incluye el manejo de la obstrucción de mandíbulas, fracturas de clavículas y signos de lesiones, ¿no? Se describen muchos aspectos de medicamentos vegetales utilizados en la terapia. El papiro de Eber, ¿no? También antes de Cristo, incluye una clasificación sistemática de enfermedades y su tratamiento, describe unas 700 sustancias medicinales que incluyen el opio nuevamente y el aceite de ricino, ¿no? El aceite de ricino actualmente se sigue usando a nivel nacional, ¿no? Como purgante, ¿no? Y hay sustancias que actualmente derivan del aceite de ricino que tienen otras utilidades clínicas, no me acuerdo exactamente ahorita, pero ya es utilizado también para otras enfermedades, ¿no? Pero destaca obviamente que el aceite de ricino se sigue usando actualmente, ¿no? Como purgante, aunque los purgantes actualmente están desaconsejados, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista racional, para recuperar la función defecatoria, ¿no? Normal, se recomiendan laxantes, ¿no? Los laxantes, que son los que tratan de imitar una fisiología normal. Los purgantes no se recomiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona tiene estreñimiento, ¿no? Lo que se recomienda es una dieta adecuada, fibra, verduras, frutas, más agua, actividad física, ¿no? O sea, es algo racional. O sea, es un poco absurdo que una persona entre en estreñimiento, ¿cierto? Más que todo, o sea, muchas veces la persona llega a esa situación por el trabajo a veces que suprime el reflejo defecatorio, ¿no? O uso de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la morfina, la codeína producen estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, el tramadol. Entonces, los que usan tramadol para el dolor o codeína para la tos tienden a tener estreñimiento. Entonces, la persona que usa tramadol para el dolor o usa codeína para la tos por un tiempo prolongado necesitan a la vez una terapia de frutas, fibras, verduras, ablandadores de heces que neutralicen ese efecto adverso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces el uso de purgante pues entra dentro del aspecto todavía mágico, ¿no? Muchas personas se purgan porque simplemente quieren pues sentir, ¿no? El purgatorio, es decir, sentir el sufrimiento de castigo por algo malo cometido, ¿cierto? Entonces encierra todavía ese aspecto mágico, ¿no? En la India ya se conocían las vacunas hace mucho tiempo. Esto de la vacuna no fue reconocida hasta hace poco, ¿no? Hace 50 años más o menos, en la cual ya las vacunas se han establecido y sirven de base, aunque con ciertos conflictos que surgen cada cierto tiempo. Las vacunas tienen amplia aplicación, se basa en el conocimiento del sistema inmunológico, ¿no? En la cual se administra el mismo veneno para generar anticuerpos, ¿cierto? El mismo tóxico, ¿no? Es algo, pues es el mismo, se aplica el dicho, ¿no? El mismo veneno sirve para curar la enfermedad, ¿no? Eso tiene cierta verdad, ¿no es cierto? Porque lo que se inyecta en la vacuna, ¿qué cosa es? Son restos del virus, restos de las bacterias, ¿no? Que generan en el organismo la formación de anticuerpos. Y esos anticuerpos que aumentan son los que van a neutralizar al virus cuando es verdaderamente, ¿no? Pero eso ya fue estudiado o descubierto en esta época, ¿no? Actualmente existen ciertos conflictos, ¿no? En relación a muertes o problemas asociados con vacunas, pero lo cierto, en conclusión, es que, bueno, ya no hay muerte por poliomielitis, no hay muerte por muchas enfermedades de tipo viruela, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que la vacuna funciona. Ya, la misma TBC tal vez se ha disminuido,
pero sí funciona, ¿no? Hay que decir que sí funciona. Hipócrates, un médico griego muy conocido desde el punto de vista médico, considerado el padre de la medicina, se caracteriza por sus obras relacionadas a la ética, ¿no? Existe un juramento hipocrático, ¿no? También existe un juramento hipocrático farmacéutico, ¿no? Hipócrates, un acontecimiento importante fue que ya no se desligó un poco la enfermedad del aspecto mágico. Él atribuyó a las enfermedades ya al medio ambiente, es decir, de que las enfermedades eran producidas por factores ambientales, ¿no? Es decir, por ejemplo, las plagas a veces realmente eran cuestiones de virus, por ejemplo, o la transmisión, por ejemplo, de los parásitos a través de los piojos, ¿no? Cuando uno lee la historia, por ejemplo, de Pasteur, se da cuenta de cómo evolucionó todo esto, o sea, millones de personas morían por la rabia, por ciertas enfermedades de tipo, y muchos biólogos descubrieron de que realmente la muerte se debía a una transmisión por un mosquito, por un piojo, por una pulga, ¿no? Entonces, que están en el ambiente. ¿Cierto? Muchas enfermedades se deben realmente a aspectos ambientales, ¿no? No son causas mágicas, no son causas mágicas por embrujo, o que hasta ahora, cuando una persona no tiene curación y se le han hecho daño, ¿no? Entonces van a un curandero para que le hagan un lavado, un procedimiento, ¿no? Que sortee, ¿no? Bueno, eso tiene otro aspecto, ¿ya? Pero no, eso ya viene al criterio de cada uno, ¿no? Sin embargo, uno, por la experiencia que tiene, sí puede tener, cada uno tiene que escribir, ¿no? Sí se puede dar evidencia de cierto daño, ¿sí? Y que, bueno, ciertas personas que tienen se puede decir, esa sensibilidad, ¿no? Pueden, por una lectura de cartas, decirte, bueno, realmente alguien te ha hecho algo, ¿cierto? O te ha hecho algo malo, ¿no? Y pueden neutralizarlo, ¿no? Bueno, esto ya entra en otro campo, ¿no? Pero a veces, en última instancia se recurre, bueno, a veces a esos aspectos, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Que existen muchas personas que son, pues, estafadores, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces, de que si hay personas que son sensibles a eso, sí, y utilizan eso, y generalmente no se hace publicidad, ¿no? En cambio, si veo a una persona que dice, hace publicidad de que hace, que mejora, ese no es un estafador, generalmente, ¿no? Bien, estamos hablando de la época actual. Dioscórides, cirujano de Nerón, escribió una obra muy interesante llamada Materia Médica, un compendio de más de 500 plantas de preparación de remedios a partir de ellas, llamados los simples farmacológicos, ¿no? Acá también ya entra una sistematización de los medicamentos vegetales, ¿no? Los medicamentos vegetales fueron, a partir de Dioscórides, clasificados en los simples y en los compuestos. Los simples y los compuestos. Y haciendo referencia a esta obra, dice de que la farmacopea antigua se sirvió sobre todo de los vegetales. Partió de la tesis o de la idea de que los minerales son tan desemejantes al ser humano que más que fármacos son venenos. Y es así. Y que los animales son tan semejantes a él que más que fármacos son alimentos. Y es así. Por esta razón, la auténtica farmacia fue el reino vegetal, y eso lo confirma, pues, toda la información que actualmente se sabe, ¿no? Galeno, médico griego que ejerció en la lejanía de Roma, atribuye la enfermedad, no se escribió los tumores en el cuerpo. Él ya sistematizó una primera versión de enfermedad, ¿no? Los humores eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y sistematiza también a los medicamentos fríos y medicamentos calientes, que hasta ahora también los antiguos, no tomes porque es frío, no beses porque es caliente, ¿no? Entonces, eso viene de esta época, ¿no? Medicamentos fríos y calientes que se basan en el desequilibrio de los tumores, que eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Habría que leer más detenidamente a Galeno
para entender esto, ¿no? Que sirve todavía de base para muchas terapias tradicionales, ¿no? La medicina griega elevó la farmacología del rango empírico y mágico en lo que se veía hasta entonces a otro que cabe eliminar con toda precisión científico y técnico, ¿no? Aparecieron la ciencia del fármaco y la técnica de su preparación, es decir, los tratados de medicina, de farmacia que comenzaron a salir ya sistematizaron, ¿no? La preparación, cómo debía prepararse un simple o un compuesto, ¿no? China, obviamente, es una de las potencias en cuestión de fitomedicamentos, tienen farmacopeas, ¿no? de fitomedicamentos, y una de sus teorías llamados Feng Shui, ¿no? Teoría de los 5 elementos, consiste en equilibrar la energía de nuestro entorno con el correcto uso de los 5 elementos, ¿no? Fuego, tierra, metal, agua y madera. Se trata de definir y establecer las carencias o excesos de estos elementos en nuestro entorno para conseguir un perfecto equilibrio tanto en el entorno como en nosotros mismos, ¿no? Actualmente existen varios autores, ¿no? Sobre estos aspectos. Uno de ellos que ha escrito, por ejemplo, la revolución de las grasas, por ejemplo, o la revolución de los carbohidratos. No me acuerdo cómo se llama este autor. Habla bastante de esto, ¿no? O sea, la medicina, como que es el enfoque tradicional en relación a su relación con la ciencia, ¿no? Como referencia, por ejemplo, para meterse un poco esto, en los deberes, los periódicos, hay la revolución de las grasas y la revolución de los carbohidratos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante, y de un autor muy capacitado, ¿no? No me acuerdo cuál es su nombre. No voy a acordarme el camino, pero sí son muy interesantes de lectura, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, a dietas, a tratamiento de diabetes, tratamiento de dislipidemias, de problemas cardiovasculares, es muy bueno el enfoque, ¿no? De este autor, de la revolución de las grasas y la revolución de los carbohidratos. Luego estamos a Paracelso, más conocido como el padre de la farmacología, ¿no? Y Paracelso tiene una vasta, se puede decir, cantidad de información en cuanto a los tóxicos, a los medicamentos vegetales, ¿no? Y dentro de los principales aspectos que él aconsejaba y que revolucionó la terapia, era que se aconsejaba las mezclas que eran uso común en la época. Es decir, de que había los simples, que eran solamente un vegetal, pero habían compuestos que incluían 4, 5, 10, 20 sustancias derivadas de plantas, ¿no? Y él decía de que no deberían usarse tantas sustancias, ¿no? en un fitomedicamento, porque eso más bien podía generar patologías, ¿no? Y eso fue el inicio, por ejemplo, de las interacciones medicamentosas que actualmente están muy establecidas, ¿no? Como problemas relacionados a los medicamentos, las interacciones medicamentosas, ¿no? Otro aspecto importante que resaltó era la parte toxicológica. Él planteó de que toda la dosis es lo que convierte a una cosa en veneno. Es decir, de que hasta el agua puede causar la muerte. O sea, si yo me tomo cierta cantidad de agua por morirme, entonces la dosis es lo que diferencia una sustancia de veneno, ¿cierto? Y siempre cuando se habla de reacciones adversas, un aspecto con la cual se inicia fue justamente es este hecho que planteó Paracelso, ¿no? Las reacciones adversas del aspecto toxicológico de los fármacos, ¿no? Son contribuciones hechas por Paracelso, ¿no? Y también que la misión de la química es producir medicinas para tratar la enfermedad. Es decir, de que los químicos
por mucho tiempo solamente se dedicaban a descubrir nuevas sustancias, ¿no? Pero muchas de esas sustancias quedaban en el archivo, ¿no? Actualmente, cuando se descubre una nueva sustancia, un aspecto importante de su estudio es ver si tiene actividad biológica, ¿no? A ver si tiene actividad biológica. Es más, actualmente muchos fármacos que se han usado están siendo probados para otras enfermedades. O sea, no debe extrañar que en los próximos años, ¿no?, muchos fármacos que dejaron de usarse porque ya salieron fármacos menos tóxicos, vuelvan a usarse para otras patologías, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente los métodos de evaluación farmacológica han también evolucionado bastante, ¿no? Y es fácil ensayar estos fármacos antiguos para otras enfermedades. Schill, un químico sueco, estimuló el progreso en los movimientos de las plantas y en los principios activos, obtuvo sustancias químicas puras mediante la cristalización, entre ellas la glicerina y el ácido málico, ¿no? Ustedes en la parte química han podido experimentar la purificación por cristalización, por ejemplo. Ya hablamos de Serturner, ¿no?, en relación a la morfina, ¿no?, que extraída de la dormidera. Las sustancias puras, en lugar de los extractos crudos, podían ser aisladas y probadas en busca de su efecto farmacológico. Algunos ejemplos acá de sustancias que han sido estudiadas y que han producido cambios muy importantes: la cocaína, ¿no?, la atropina, que ya hablamos, la tubaculina, que lo vamos a ver en la parte de los relajantes musculares, la digoxina, el fármaco bastante usado para la insuficiencia cardíaca, la efedrina para problemas cardíacos, la eserina, que se relaciona bastante con la neostigmina, ¿no?, la morfina, que ya hablamos, la nicotina, como una sustancia fisiológica, pero también como una sustancia que produce problemas cardiovasculares en el tabaco, por ejemplo, la quinina, ¿no?, un antimalárico, la reserpina, actualmente es una sustancia de investigación, pero que por mucho tiempo sirvió para el tratamiento de la hipertensión, por ejemplo. El Serpazol, hace más de 25 años, era un medicamento utilizado para la hipertensión, pero por problemas de efectos adversos y la salida de nuevos medicamentos, ya la serpina ya no se utiliza como tratamiento, pero tuvo su auge, ¿no?, en el tratamiento. Todas estas sustancias fueron derivadas de plantas. Bernal tiene más relación con la fisiología, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar la fisiología? Porque la farmacología se desprende de la fisiología. Así como la toxicología se desprendió de la farmacología se desprendió de la fisiología. O sea, nosotros los farmacólogos tenemos un nexo bastante fuerte con la fisiología, ¿no? ¿Por qué? Porque la fisiología se inclina a estudiar las sustancias fisiológicas y la farmacología se encarga de estudiar sustancias generalmente de tipo sintético. Sin embargo, vamos a ver de que hay una, se puede decir, extrapolación, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes estudian la insulina desde el punto de vista biológico, también se estudia la insulina desde el punto de vista bioquímico, también estudia la insulina desde el punto de vista farmacológico. O sea, varios campos pueden estudiar la misma sustancia, ¿no?, pero con un enfoque diferente, ¿no? La insulina, desde el punto de vista cómo funciona, ¿no?, desde el punto de vista farmacológico, cómo se obtiene y cómo es su vida media, cuál es su inicio de acción, etc. Bernal, por ejemplo, localizó los lugares del cuerpo donde actúan los fármacos, por ejemplo el curare, ¿no?, que lo vamos a ver en los relajantes musculares. Él descubrió su efecto paralítico, ¿no?, efecto paralítico actualmente utilizado en las intervenciones quirúrgicas. Ehrlich, muy conocido, fue uno de los precursores de los receptores, ¿no? Los famosos receptores que actualmente se aplican en farmacología y en fisiología fue acuñado por Ehrlich, ¿no?, un alemán, ¿no?, ya parte del siglo 2000, ¿no?,
premio Nobel, que descubre Salvarsan, un remedio para el tratamiento de la sífilis. Él estudió los compuestos coloreados, ¿no? Y observó de que muchos de estos compuestos que colorean, ¿no?, algunas partes celulares tenían actividad biológica, ¿no? Y él a partir de esos datos indujo una hipótesis llamada que decía de que los fármacos no actúan a menos que estén fijados, ¿no?, a algo, ¿no? Y eso hasta ahora se mantiene, porque los fármacos para actuar tienen que unirse químicamente a una molécula, ¿cierto? Claro que muchos de ellos no los vemos porque no son colorantes, pero los que son colorantes sí los podemos ver, ¿no? También acuñó el término de balas mágicas, ¿no?, a los fármacos, ¿no? Haciendo se puede decir, asección o haciendo conocimiento de que el fármaco es como una bala mágica que debe dirigirse a un blanco, obviamente llamado diana molecular, ¿no? Es decir, de que cada fármaco tiene una diana molecular, un sitio donde va a tener que unirse para hacer el cambio químico o bioquímico en esa célula, ¿no? De él, uno de los grandes farmacólogos, fisiólogos, y estamos ya muy cerca de nuestra época, hasta 1978 murió, ¿no? Él aisló a la acetilcolina, una sustancia muy conocida también, obligatoriamente muy conocida, ¿no? Porque la acetilcolina cumple un rol fisiológico muy importante y que vamos a desplayarnos en la segunda parte del curso, ¿no? La histamina, como una sustancia responsable de las alergias, ¿no? Premio Nobel de Medicina en 1936, muy conocido además Fleming por su relación con la penicilina, ¿no? Un descubrimiento de azar, por el azar, pero que se basó en la preparación, ¿no? O sea, que muchas veces dicen fue el azar, pero en realidad o el azar o la suerte, ¿no? Pero la suerte la tienen los que están preparados para reconocerlo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es decir, muchas veces la suerte o la oportunidad, como se dice, entra por la puerta trasera, ¿no es cierto? O sea, muchas veces tenemos en nuestra nariz la oportunidad y muchas veces no la vemos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para reconocerlo. Entonces, la idea es prepararse, ¿no? Eso es lo que pasó con Fleming. Él se preparó y pudo, con su conocimiento, reconocer ese hecho, ¿no? Importante de que algunas de sus placas, bueno, estaban alteradas por un moho que inhibía el crecimiento bacteriano, ¿no? A partir de ese principio, él descubrió la penicilina y ganó el premio Nobel junto con Chain y Torrey, ¿no? Y se aplicó esto en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay algo importante, ¿no? Muy importante. Si, las penicilinas fueron uno de los primeros antibióticos, posterior a la sulfa. Antes que las penicilinas salieron las sulfas. Pero ya estamos hablando de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, la pregunta es, antes de 1940, ¿cómo se trataban las infecciones? En 1900, en 1800, ya había médicos que curaban las enfermedades. Y muchas muertes eran por infecciones. Pero ¿y cómo curaban las infecciones si no había antibióticos? O sea, en realidad lo que actualmente se deduce es que muchos sanaban simplemente porque su inmunidad era buena. Y los que morían era porque su inmunidad era deficiente, simplemente. O un efecto placebo. Pero realmente es por efecto inmunitario. Actualmente se reconoce de que parte del efecto antibacteriano, parte de la curación de una infección, es la misma inmunidad. Parte de la curación es la misma inmunidad. El antibacteriano lo que hace es equilibrar simplemente las fuerzas contrarias, ¿cierto? Y el resto lo hace la misma inmunidad.
El problema es cuando la inmunidad está disminuida. Ahí las infecciones van a ser más severas, por ejemplo en el anciano. Luego tenemos a Black, un farmacólogo británico, descubridor del primer beta bloqueador denominado prometalol y el propanolol, que es un beta bloqueador, ¿no? Siempre cuando se hace alusión a los beta bloqueadores se hace alusión a Black, ¿no? Él aplicó ya estos conocimientos teniendo en cuenta la farmacología molecular, es decir, los receptores, ¿no? Los receptores y el concepto de diana molecular, ¿no? También descubrió la cimetidina, el precursor de la ranitidina, ¿no? Un fármaco muy usado actualmente en el tratamiento también de los problemas ulcerosos, ¿no? También ganó el premio de medicina, premio Nobel, ¿no? Luego tenemos un aspecto de definiciones, la farmacología o tratado del medicamento, ¿no? Es la ciencia que estudia la acción que ejercen los fármacos sobre el organismo, ciencia que estudia la actividad biológica de las sustancias químicas sobre la materia viva, ¿no? Entonces, los fármacos son sustancias químicas, ¿no? Son sustancias químicas, ¿no? Sin embargo, hay sustancias químicas que no tienen actividad biológica y otras que sí tienen actividad biológica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una sustancia química que tiene actividad biológica se considera fármaco. En cambio, los que no tienen actividad biológica hasta el momento no son fármacos. Es decir, que es un poco relativo. Es un poco relativo. Hay sustancias químicas que hasta ahora no se le ha probado una actividad biológica. Hasta ahora. Pero de repente con otros métodos farmacológicos se puede descubrir que tenga actividad, ¿no? Sin embargo, mientras no se demuestra actividad biológica no se considera fármaco. Por otro lado, entonces los fármacos son los principales componentes de lo que son los medicamentos. Aunque muchas veces se habla de forma indistinta entre fármaco y medicamento, hay que recordar de que no es lo mismo desde el punto de vista específico, ¿no? O sea, la gente común podemos hablar de sustancias químicas, ¿sí? Y otras de medicamentos, de fármacos o medicamentos. Pero desde el punto de vista específico tenemos que recordar de que el fármaco es parte del medicamento, es parte del medicamento. La farmacognosia, que llevan ustedes dentro de su malla curricular, es una ciencia aplicada que estudia las características biológicas, bioquímicas y económicas de los trabajos naturales y sus constituyentes. Eso lo ven en un curso específico, ¿no? La farmacotecnia también lo lleva en un curso específico, ¿no? Que trata de la preparación de los principios activos actuales para convertirlos en medicamentos